Par. Ok, muchachos. Entonces vamos a comenzar rápidamente. Veamos las actividades que tenemos para esta semana. Pues ya el debate ya fue, ¿sí? Ya pueden ver su calificación y todo, su retroalimentación. A nivel de los exámenes, tenemos el, perdón, exacto, el parcial 1. Ah, está aquí, lo que pasa es que lo pone hacia abajo. Tenemos el Ah, primer sí. quiz, muchachos, tenemos el primer quiz que sería el de fin de semana, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en consideración, el quiz se va a hacer sin respondos porque ya hemos dicho que lo importante es el uso de Excel, ¿ok? Entonces, claro, pues es necesario utilizar Excel para ello. Bien, y adicional, veamos, tenemos el fruto uno, ¿cierto? Para este fin de semana. Entonces, claro, hay que hacer el fruto uno. Tenemos el quiz, todo ello para este fin de semana. Por favor, vayan revisando lo que es el trabajo de aplicación y cualquier inquietud me lo van haciendo por el foro de dudas e inquietudes. Aquellos que ya hayan visto el trabajo de aplicación, verán que la idea es plantear una empresa o plantear un escenario, ¿cierto? Y en función de ese planteamiento, pues la primera entrega es netamente información, digamos, estructural. ¿Ok? O sea, información básica de la empresa, planteamiento del problema, o sea, los objetivos, ¿no? Pero una vez planteado el escenario, entonces se deriva, listo, ya que una vez que ya yo sé el problema, en función a los objetivos de desarrollo sostenible y todo eso, entonces hay que diseñar un instrumento, ¿ok? Un instrumento que en este caso sería un cuestionario en línea, ¿ok? Entonces hasta allí sería la primera entrega, que sería el cuestionario en línea. Ya después de la primera entrega, entonces yo les reviso los cuestionarios en línea y les doy sugerencias, ustedes hacen las modificaciones y entonces aplicarían el instrumento en línea, ¿ok? Que se haría por internet y todo eso. ¿Okay? Entonces, importante, no dejen el trabajo de aplicación para lo último, ¿ok? Vayan ya desarrollando el trabajo de aplicación y cualquier inquietud me la van haciendo, ¿ok? No Profe, esperen. yo tengo como una inquietud. Dígame, a ver. Eh, pues acerca de lo que usted dice que vamos revisando lo del trabajo de aplicación, pues yo opino, pues es una opinión personal, de que al momento de que vamos 2 semanas y ya llevamos trabajo, tenemos el quiz, y esta primera entrega no queda como muy recargado para el 26. Ah, eh, el 26, bueno, son 10 días, todavía tenemos exacto para el 26. Sí, pero digamos esta semana no se ha podido hacer porque el fruto uno lo hemos estado haciendo toda esta semana y ni siquiera lo hemos terminado, por decir así. Sí, no, pero bueno, sí, o sea, yo comprendo allí, Esteban, pero fíjate allí el escenario, ¿no? Si corremos, o sea, si digamos extendemos el trabajo de aplicación la primera entrega una semana, entonces cae en la fecha del parcial. ¿Ve? Entonces, digamos, entonces es peor porque van a tener el trabajo con la entrega del parcial. Entonces, el detalle, yo allí yo comprendo, o sea, lo que pasa es que, claro, el régimen aquí del CEIPA es un régimen bastante acelerado y digamos que las actividades siempre nos tienen, digamos, en la carrera, ¿no? Con todo eso. No sé si tenga alguna sugerencia, o sea, yo no me niego a ninguna sugerencia, Esteban. Yo lo único que digo es que, por ejemplo, los que son los parciales y los finales no se pueden mover. Y bueno, eh, el trabajo de aplicación se puede mover, pero el gran problema es ese,
que caería en la fecha del parcial. Profe, una pregunta. ¿El quiz de este fin de semana es, digamos, tiene relación con el fruto? Pues que al menos el fruto sirva como preparación para el mismo. Pues fíjate que todo el fruto es del objeto de aprendizaje número uno, lo que sería aplicación de estadística descriptiva totalmente. Y por supuesto que el quiz es de estadística descriptiva. ¿Eh? O sea, Ah, bueno, al menos ya por ahí. Profe, y pena, usted nos colocó como un quiz como de preparación para el examen, ¿cierto? Una preparación para el examen. Eh, ¿Ese sí es parecido al quiz o qué? Estás hablando de vamos a ver, estás hablando de este examen de prueba. ¿De cuál estás No, hablando? profe, el examen de preparación. A ver, Es un archivo de Excel. es un archivo de Excel. Dejó en lo de... Está ahí arriba, preparación, examen Preparación 1. examen 1. Está en recurso, está en la semana 2, recurso semana 2 y preparación examen 1. En efecto, sí, claro, son preguntas similares. Déjame aquí. O sea que solo Excel. Tablas gráficas. Claro, pero es que Profe, vamos ¿por a qué no hacer. nos dice ahí exactamente la tabla que hay que hacer? Podemos Ay, repasar pero un por poquito. Dios. Sería como una ayudita ahí pequeñita, pero... ¿Qué es eso? O por lo menos repasarla ahí, profe, para mirar más o menos por dónde nos guiamos. Profe, porque es que yo estaba haciéndola y en el punto 2 tiene, por ejemplo, una fórmula que está como proporcionado ahí el punto 2. Esa yo Venga. la, qué pena, yo la escribí ahí, profe. Yo le dije Sí, algo. Franklin. Y eso no deja modificar, eso no deja hacer nada. Sí, O sea, yo yo le estuve escribí al haciéndole con profesor. varias gráficas y no me deja hacer nada. Sí, sí, pero recuerden algo. Allí quien me escribió, creo que fue Franklin. Yo, sí, yo. Ok, buenísimo. Sí, él me escribió y el archivo se cambió. De hecho, yo cambié allí el archivo precisamente para ello. O sea, tú lo descargas ahorita y ya no está esa fórmula malvada. Ya, entiendo. Toca Esa volverlo a fórmula descargar. malvada que hacía cambiar las cosas. Sí, Ya, pero bueno. sí, no, Profe, pero si el examen es parecido, bueno, nos va bien. es que ¿cuál es la idea, muchachos? Fíjense, la idea de Parecido estas 12. igual. Ay, pero por Dios, Natalia, ¿qué es eso? No, bueno, ya ustedes saben cómo son los exámenes virtuales, no son preguntas de índole estático, o sea, mejor dicho, es una batería de preguntas y claro, a algunos les saldrán una pregunta, a otros les saldrán otras, ¿cierto? O sea, hay un aspecto allí al azar, ¿no? Pero aparte de ello, digamos, de esas preguntas, lo que sí Muy tratamos mal hecho, muy nosotros, mal hecho. lo que sí tratamos nosotros es que las preguntas sean de los tópicos correspondientes. Por ejemplo, ay no, profesor, a mí me salió puro de gráfico y no me salió nada de medida de tendencia central. Eso no va a ser así, ¿ok? Porque los exámenes están planificados y estructurados de tal manera de que gráficos le van a salir tantas preguntas de la parte de tendencia central, tantas preguntas. Entonces, claro, la estructura está montada, el examen hay que usar Excel, por eso es que no usa Respondus, porque, digamos, ¿cuál es la idea del quiz? Pues usar Excel, o sea, y Excel, todo lo que han visto en estas 2 semanas, por eso es que allí yo les recomiendo mucho que vean sobre todo los videos, recuerden que aquí hay recursos en video y hay 29, ¿eh? 30, hay 30 videos para ver. Entonces, yo les recomiendo que los vean todos, porque ¿cuál es la idea? Pues claro, van a existir problemas con un enunciado y van a tener un archivo Excel. ¿Okay? La gran mayoría tiene un archivo Excel que lo van a tener que descargar. O sea, usted va a ir a la pregunta y entonces va a tener que descargar allí el archivo Excel y trabajar sobre ese archivo Excel y entonces escribir la solución. ¿Ok? Entonces,
Eso allí para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿cuántas preguntas podrían ser? Mira, usualmente, 10. sí, usualmente es alrededor de 10 preguntas. No se 10 recomienda, para un curso, son muchas. pues, por qué digo? Porque claro, muchos dicen que es mucha, pero entonces cuando es poquito, dígame si son 5, entonces una pregunta va a valer un punto. Entonces es mucho peso. Es Entonces mejor así para contrarrestar una con la otra. es necesario hacer un balance, sí, así como dice Jonathan, porque si son solamente 5 preguntas y te equivocas en 2, ya, o sea, o en 3 ya, o sea, entonces tampoco Profe, es la idea. las preguntas que se usan en el Excel tienen una selección múltiple o es abierta para uno escribir. Pues depende, Esteban. Hay de todo, hay de todo. Hay preguntas de selección, pero también hay preguntas, digamos, donde hay que escribir el valor, ¿ok? Y hay otras preguntas donde hay que escribir la interpretación. ¿Ve? Entonces hay de todo. Ya no es como antes. Yo sé que a algunos le habrán dicho de que hay selección y ya. No, ya digamos eso ha cambiado bastante. Entonces, claro, hay algunas de selección, pero ya no son todas. Ok, profe. Entonces se trabaja en Excel y se envía por mismo examen, no es como responde, que obviamente pues hay que grabar la selección múltiple, sino que se llega al Excel, no ingresa esa Excel y Jerónimo, por eso No, fíjate, allí en esa pregunta te recomiendo que hagas el examen de prueba. Sí, porque el ya lo examen hice. de prueba, exacto, o sea, no hay que adjuntar el archivo Excel, no es necesario hacer eso, o sea, simplemente vas a descargar el archivo Excel, vas a trabajar allí, te va a dar el valor y con ese valor, pues, si hay que seleccionarlo o si hay que escribirlo, o si hay que interpretarlo. Ok, igual llega por respondos. Sí, es parecido a como es Correspondus. Lo que pasa es que como van a tener que usar Excel, por eso es que no se coloca Respondus. ¿Eh? No se graba, ok. Bien. Ahora bien, para el final y para el parcial, allí sí van a existir dos partes, ¿cierto? Dos partes. Una parte con Respondus y una parte sin Respondus. ¿Ok? Entonces, tengan allí eso ahí en consideración. Bien, entonces, ok, comenzamos hoy. De hecho, voy a aprovechar, vamos primero a ver estos temitas rapidito y después vamos de una a hacer ejercicios. Y si tienen alguna inquietud, algún ejercicio en particular de los que están aquí, pues bienvenido. Les recuerdo que ejercicios hay muchos, ¿ok? Muchos. Está el texto guía. El texto guía tiene muchos ejercicios, ¿ok? También están los archivos, pues, del campus, también. Y también está digamos, el blog ahí del profesor de Pacho, que yo sé por ahí se los mandé una noticia. Y también hay allí más videos para revisar y todo eso. Entonces, hay mucho material. Pero si aún así usted dice, oye, necesito más, pues me escribe sin problema. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema allí. Profe, qué pena te interrumpo. Pues, Yo siento que las ayudas que tenemos hoy de videos, el blog, el texto guía y demás, pues obviamente nos orientan mucho. Por ejemplo, en el tema de gráficas y en el tema de Excel. sí. A mí lo que más se me ha dificultado es el tema del análisis y la interpretación. En qué momento saber qué gráfico utilizar, qué tipo de fórmula utilizar. Entonces, no sé si de pronto podemos profundizar un poco en ese tema. Listo, buenísimo. Vamos a trabajar eso hoy. Muy bien, Sara. Mariluz dice, profe, ¿dónde podemos revisar la solución del taller de preparación para saber si lo hicimos bien? Bueno, no hay una solución allí como tal. Eso sí eso déjame anotarlo para ello. Pero fíjense lo que vamos a hacer.
todos los ejercicios del texto guía tienen solución, ¿ok? Todo lo del texto guía tiene solución. Ahora, lo de los talleres en particular, yo voy a preguntar aquí el caso, pero igual, cualquier inquietud me pueden mandar en los archivos, por allí por dudas e inquietudes me pueden mandar los archivos y yo les digo si está bien o no, ¿ok? Pero sí, de todas maneras lo voy a anotar aquí, solución de los talleres, ¿eh? De los talleres, para si está en un sitio se los mando por noticias. Si no, igual, o sea, como les digo, no se detengan, muchachos, ¿ok? No se detengan como que, ay, no, o sea, manden, escriban, ¿ok? Por dudas, inquietudes, escriban y yo allí les respondo. Por lo menos hoy en la tarde hice un video inclusive explicando un cierto caso, entonces hay maneras, ¿ok? Entonces no se preocupen por eso. Si tienen dudas de cómo está resuelto, manden el archivo y ahí verificamos. Bueno, ok, entonces vamos a hacer énfasis en lo que es la interpretación, lo cual me parece extremadamente importante, ¿cierto? Y eso es una de las cosas, digamos, que se va a ver mucho hacia el parcial, hacia el final, ¿ok? Porque claro, ya habrán visto las técnicas que debo hacer, ¿ok? Para calcular las cosas. Pero como les dije en la sesión pasada, lo más importante de estadística no es el calcular, porque eso lo hace una máquina, eso lo hace Excel. Lo más importante es la interpretación, ¿sí? Lo que significa cada uno de ellos. Entonces, esta sesión en particular, vamos a tratar de que, bueno, ya todos manejan Excel, todos, digamos, tienen cierto dominio, por lo menos de la parte de tablas dinámicas. Entonces, vamos a tratar ahora de enfocarnos en lo que es la interpretación, digamos, de la información, ¿okay? Que esa es la parte, digamos, más clave. Tal vez no para este quiz, bueno, aunque el quiz puede tener alguna interpretación, pero para el parcial eso va a ser seguro y para el final más. Entonces, comenzamos. Técnicas descriptivas, pues ya sabemos, ya que la idea de la estadística es tomar decisiones, para ello debemos analizar primero, ¿sí? Analizar primero el problema, luego comprender los datos y después entonces generar una información que nos permita analizar las cosas, ¿ok? Entonces, las variables, ¿cierto? Que lo vimos en la sesión pasada, las variables son las columnas, ¿ok? Entonces tengan eso en cuenta. Las variables son las columnas, los sujetos son las filas. Y lo que está dentro, entre variable y columna, son los datos, los registros, ¿ok? Siempre recuerden eso. Así es la lógica de Excel, así son las lógicas de las hojas de cálculo, ¿ok? Profe, qué pena, ¿las filas son qué? Los sujetos, los individuos. Bien, entonces, las variables, ahora bien, las columnas, como dijimos, son las variables. ¿Cómo pueden ser esas variables? Bueno, pueden ser cuantitativas o cualitativas, ¿ok? Eso ya lo vimos en la sesión pasada. Digamos, las cuantitativas son de índole numérico, las cualitativas son de índole, digamos, de la cualidad, ¿ok? Las cuantitativas, como son números, entonces pueden ser discretas o continuas. Discretas cuando yo las puedo contar, ¿sí? Continua cuando, digamos, puede tomar cualquier valor. Usualmente las continuas tienen decimales, ¿ok? Mientras que las discretas, pues yo las cuento. Por ejemplo, ¿cuántas personas hay? ¿Eh? Yo no puedo decir, hay 25,7 personas. Yo no puedo decir eso. ¿Ok? Porque entonces es una variable discreta. Sin embargo, hoy vamos a ver lo que son las medidas, los estadísticos, las medidas de tendencia central, de dispersión, que son fórmulas, ¿ok? Fórmulas que nos dan a nosotros una información global de los datos. Entonces, esa fórmula, pues claro, es una fórmula,
y no necesariamente va a dar un número entero, ¿sí? Puede dar decimal. De hecho, lo más seguro es que siempre dé decimal. Entonces, cuando da decimal, no significa que esté malo. Significa que igual se puede interpretar, así exista un decimal. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas personas transitan por esta calle a las 12 del día? Entonces tú dices, bueno, yo hice un estudio y por esta esquina transitan a las 12 del día 27,8 personas. Entonces, claro, muchos lo regañan y le dicen, ay, pero ¿cómo tú vas a decir 27,8 personas? Pues estadísticamente está bien. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tú no estás diciendo que pasaron 28,8. No, tú estás diciendo que en promedio, ¿sí? Que eso es un indicador, eso es un estadístico, eso es una fórmula, ¿sí? Entonces, 27,8 personas en promedio, ¿sí? Pasaron. Claro, ya tú sabes, bueno, 27,8 es cercano a 28, bueno, listo, ok. ¿Ve? Pero lo que quiero que ustedes sepan que aunque las variables sean discretas, como el número de personas, aún así el estadístico, por ejemplo el promedio, puede dar decimal. Entonces no hay problema, ¿sí? Puede dar decimal. De hecho, si a usted le aparece algún ejercicio con una variable de ese tipo y le da decimal, usted tiene que escribir el decimal, porque es un promedio o es una desviación o es cualquier indicador, digamos, de tipo estadístico. Muy bien. Y están las variables cualitativas, que eso lo hablamos mucho en la sesión pasada. Las variables cualitativas también se dividen en dos partes. La nominal, donde no hay un orden, ¿ok? No existe como tal un orden de jerarquía. Y la ordinal, ordinal no es de ordinario, ¿no? Ordinal es de orden, ¿sí? Entonces la ordinal sí tiene una jerarquía, ¿ok? Entonces, claro, esa jerarquía debe respetarse siempre, ¿eh? Y sobre todo cuando vayan a hacer cuadros gráficos, deben respetar ese orden, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso porque Excel no respeta el orden porque él no sabe, ¿eh? Excel es una máquina, él no sabe cuál es el orden. Son ustedes los que deben identificar el orden y hacerlo respetar en el cuadro o en el gráfico. Ok, entonces, medida de resumen en la sesión de hoy. Como saben, es más que todo para trabajar medidas de resumen. ¿Qué son las medidas de resumen? ¿Alguien tendrá una idea de qué es una medida de resumen? Ahí es como donde botan, pues, como todos los datos de las variables de lo que se está buscando, profe. Bueno, no es que te va a botar todos los datos, ¿no? Porque tu nombre lo dice. La idea es de Pues sí, lo resumen. Exacto, de todos los datos, tal cual como comentas, ¿cierto? De todos los datos, la idea es resumirlo así, ¿ok? Resumirlo en un solo valor, ¿sí? O sea, un solo valor que me resuma toda una serie de datos, ¿cierto? Entonces vamos a ser realistas, o sea, ¿qué hace un gerente? ¿Okay? O sea, o ustedes, pues si tienen cargos gerenciales y trabajan y han trabajado en esa parte, entonces, ¿qué hace usted? Se va a poner usted a ver las tablas de todos los datos, todos los registros. Oiga, no. O sea, eso es mucho trabajo. O sea, y no es que sea mucho trabajo, es que no se puede, ¿sí? Porque, o sea, ¿qué estás haciendo? La idea es hallar la forma, ¿sí? Como comentaban ahorita, oye, ¿de qué manera puedo yo resumir eso, chico? Y un resumen que me dé una información, oye, que sea valedera, que sea fuerte, que sea potente, ¿no? Entonces, esa es la idea de la estadística, ¿eh? Resumir. Y una de las mejores formas de resumir son esas medidas de resumen. Esas medidas de resumen
te ayudan a toda esa información resumirla en un solo valor. ¿Sí? ¿Cuál es la medida de resumen más popular de todas? La que más se usa. La de tendencia. Pues la tendencia no es una medida como tal, es, digamos, un comportamiento, ¿no? O sea, digamos, si existe una tendencia alcista o una tendencia decreciente. De hecho, eso es algo que vamos a ver, pero lo vamos a ver en el objeto de aprendizaje 4, ¿ok? Ahorita todavía no. Profe, una pregunta. ¿Esta medida de resumen aplica para las variables tanto cuantitativas como cualitativas? Es una buena pregunta, ¿no? Las medidas de resumen, por lo menos las que están allí, ¿verdad? Que ustedes ven en este momento, son para variables cuantitativas, ¿ok? Cuantitativas. Okay. Para las cualitativas, ¿ok? No hace falta una medida de resumen, porque la cualitativa con unas tablas es suficiente, así como la vimos en la sesión pasada. Una tabla dinámica que te resuma la información, las características de esa variable cualitativa es más que suficiente, ¿sí? Y en tal caso, cuando haces una tabla, tú siempre identificas, ¿no?, el valor que más frecuencia tiene, ¿cierto? Y entonces, en este caso, la única medida que se usa en las variables cualitativas son usualmente la moda, ¿verdad? La moda, que es el dato que más se repite, ¿sí? Entonces, en las cualitativas, tablas y usualmente ver cuál es el valor con mayor frecuencia, o con mayor registro, con mayor cantidad de datos, ¿cierto? Entonces, ya eso es suficiente. Pero en las cuantitativas, la historia es otra. Las cuantitativas, oye, yo tengo que tratar de buscar otra información que me permita resumir. Dígame cuando estoy trabajando ingresos, costos, ¿ok? Entonces yo tengo que tratar de alguna manera de resumir toda la cantidad de ingresos que tiene la empresa o todos los diferentes tipos de costos que tiene, ¿cierto? Entonces, fíjense, hay una medida de resumen, muchachos, vean, de todas esas que están allí, ¿no? Hay una medida de resumen en particular que se usa mucho y que usted mismo la utiliza y todos la hemos usado, así no hayamos visto jamás estadística. La pregunta es, ¿cuál es? El rango. La moda. Bueno, la moda se usa bastante, ¿eh? Pero hay una que se usa más que la moda todavía. Y es el promedio. El promedio. O sea, todo el mundo sabe lo que es un promedio, ¿cierto? Y el promedio es lo que llamamos aquí la media aritmética. La media aritmética es el promedio, ¿sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, todo el mundo ha usado promedio, ¿verdad? O sea, yo me imagino que todos lo han usado una vez en su vida, en su trabajo, en su vida diaria. Entonces yo les pregunto algo. ¿Qué es el promedio? ¿Qué es el promedio? ¿Ah? Cuando tú dices, por ejemplo, oye, el salario, bueno, yo me gasto en promedio, me gasto 200,000 pesos a la semana. Entonces, en promedio me gasto 200,000 pesos a la semana. ¿Qué significa eso? Hablando Eso es como el resultado de por ejemplo, si el promedio de gasto es 200,000, es como el resultado de los últimos 3 meses sobre promediando lo que se ha gastado, pues da 200,000 pesos. Muy bien, así es como se calcula. Muy bien, y claro, dijiste 3 meses por decirlo, pero puede ser 5 meses, puede ser 6. Exacto, el periodo que sea. Pero, muy bien, así se calcula. Pero, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es su interpretación? ¿Qué es eso de que en promedio yo gasto 200,000 pesos Profe, hay semanas que puede que gaste un poquito más o un poquito menos, pero si vamos unas con otras, eso es lo que empareja. ¿Como la mitad del máximo y el mínimo o qué?
Pues no necesariamente la mitad del máximo del mínimo, ¿no? Porque los que calculan promedio saben muy bien. O sea, tú sumas todo y lo divides entre el número de semanas, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, no siempre usas el máximo del mínimo, o sea, usas más información, ¿no? Aparte de ello. Pero acaban de decir algo muy importante, y es que hay semanas que gasto menos y hay semanas que gasto más, ¿sí? Entonces, esa parte es extremadamente importante, muchachos. O sea, el que yo gaste en promedio 200,000 pesos semanal no significa que siempre voy a gastar eso, ¿no? O sea, hay semanas que se gastan menos y hay semanas que se gastan más. Por ende, allí aparece una dispersión, ¿sí? Entonces, esta parte que dice variabilidad y dispersión es cómo están dispersos los datos en función a ese promedio. Entonces, claro, oye, si hay semanas que yo, no gasto nada, o hay semanas en donde gasto 10,000 pesos. Pero hay otras semanas que gasto, que digo 200, vengo gastando 300,000, gasto 300 y pico. Entonces, claro, ¿qué sucede? Yo tengo, por un lado, semanas que gasto muy poquito y por otro lado tengo semanas que gasto mucho. En promedio sigue dando 200, pero la dispersión es muy alta. ¿Ven? Entonces vean la diferencia, muchachos, ¿sí? O sea, la dispersión te va a decir, oye, si en realidad cuando tú dices que tú gastas 200,000 pesos en promedio, de verdad estás gastando un promedio de esa cantidad, o más bien es que hay semanas que gastas poquito, semanas que gastas muchísimo, pero cuando lo promedias, entonces te da 200,000. ¿Okay? Entonces la varianza es como la apertura de ese promedio. Ah, muy bien. La varianza, lo que es el rango, la desviación típica, y desviación típica y desviación estándar es lo mismo, ¿ok? Y el coeficiente de variación, todos esos señores, lo que mide es esa apertura, o sea, esa, digamos, esa diferencia de los datos, ¿no? Entonces, claro, si los datos están muy, muy dispersos, ¿cierto? Yo pregunto, ¿tú vas a creer en el promedio? ¿Tú vas a creer en el promedio si los datos están muy dispersos? No No. daría, profe. Exactamente. Y ustedes no se imaginan la cantidad de empresas, ¿entiende?, que cometen ese error, ¿ok? Mucha gente cree ciegamente en el promedio sin detenerse a pensar de que a veces esas dispersiones te debilitan el promedio, ¿eh? O sea, el promedio te lo va a dar porque es una fórmula, ¿ve? Pero la pregunta es si tú le tienes credibilidad o no, ¿ok? Profe, qué Ahora pena. sí, tranquilo, tranquilo. Yo sé Yo que te muchos hago quieren hablar de eso. una pregunta. Dígame. Entonces, cuando nos piden el promedio, es mejor no dar el promedio, sino la dispersión, para ser más exactos. No, es Pues que se son dos pueden dar cosas las dos. distintas. Son dos cosas Profe, distintas. El promedio es, listo, o sea, el valor, ¿cierto? El valor medio de cuánto tú gastas a la semana, ¿cierto? Ese es el promedio, la media aritmética. La pregunta es, listo, yo gasto 200,000 pesos semanal, pero yo creo, yo le tengo credibilidad a ese promedio. Entonces, profe, eso dependerá de la dispersión. ¿Ve? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿ok? No los mezclen. ¿Sí? profe, Una cosa es el promedio, otra cosa es la varianza o la desviación o el coeficiente de variación que me van a dar credibilidad sobre ese promedio. Ahora sí, cuéntame. profe, déjeme ver si me entendí bien. Ok. Un promedio tengo el promedio de 200,000 pesos semanales, suponiendo al mes que gaste 800,000. Yo puedo decir que el promedio es 200,000 si una semana gasté 210,000, la otra 190, la otra 195, la otra 205,000. Hay un buen promedio de 200,000. Pero no puedo decir que es promedio si en los mismos 800 mensuales yo me gasté en una semana 5,000, en la otra 350, en la otra 25,000 y en la otra los otros 200 que me hacen falta. Ahí sí no hay un promedio, sino que esa es una dispersión. Cuidado. El promedio
De hecho, vamos a hacerlo en un Excel para que lo vean. Vamos a tratar de visualizarlo mejor en un Excel. Vamos a ver aquí. Salario. Gasto. Vamos a ponerle así. Gasto semanal. Gasto semanal. Entonces, en gasto semanal, vamos a suponer que tenemos estas cantidades. 150,000. Oh, no, vamos a hacer como que estaban comentando allí. 190. 100. No, vamos a ponerle 205,000. ¿Sí? Ahí lo que va a dar es que la varianza va a estar muy cerca al promedio, mientras que en el otro va a estar muy abierta porque son valores muy diferentes. Ajá, por allí vamos. No es que va a estar cerca al promedio, sino que la varianza y la desviación van a ser pequeñitas, ¿ok? Son valores pequeños, ¿eh? Mientras que en las otras opciones puede ser más grande. Entonces vamos a ver, 210. Y vamos a poner uno más, 203. Entonces, claro, yo aquí puedo calcular el promedio. Por supuesto que ya yo me sé la fórmula, no hay problema. La fórmula es, listo, promedio, ¿ok? Esta es la fórmula de la media aritmética, ¿ok? O lo que sería el promedio, que es lo mismo. Y bien, me da esto, me da 200,600 pesos. Pero nuevamente, muchachos, les digo, no es que sea, no es que, no es, o sea, no es que yo, oye, yo siempre gasto 200,600 pesos. No, en realidad es que hay semanas que gasto un poquito menos, hay semanas que gasto un poquito más, pero en promedio, ¿sí? Es 200,600. Muy bien, pero ¿qué pasa? Y yo le pregunto ahora, con el promedio, ¿no? Si resulta que hay una semana que yo gasto 90 y hay otra semana que yo gasto 300. ¿Eh? Entonces, claro, cuando yo calculo el promedio, me da lo mismo. Entonces, eso es lo que quiero que observen, ¿verdad? Vean, el promedio en ambos casos da igual. La pregunta es, ¿en cuál usted cree más? ¿En cuál el promedio tiene más credibilidad? En el En el primero. primero. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque No, los pues en los otros dos, son más porque al final pesados. es el promedio, ¿no? Ah, entonces, claro, fíjate el punto. Matemáticamente está bien. O sea, yo hice la calculadora y me da. Sí, pero entiende el punto y esa es la parte importante de la estadística, ¿no? Hay que ver más Profe, allá de la fórmula, ¿no? O sea, la fórmula está bien y ese es el resultado. Pero la pregunta, tú, como gerente, en tal caso, o sea, la pregunta es, ¿en dónde tú tienes más credibilidad? ¿Eh? O sea, si profe, tú vas a tener más credibilidad. ¿En el primero o en el segundo? Dígame. profe, Sí. creo yo que como gerente me sirve el primero y tengo el promedio, pero no el segundo, porque si yo me guío en el primero, entonces yo voy a decir, necesito tener en caja 200,000 pesos semanales, si confío en ese promedio. Pero entonces la semana de 310 ya no voy a tener con qué cubrir los otros 110,000. Pues ya esa semana voy a estar descuadrado. Y en la semana de 90 me va a sobrar mucho. ¿Y qué hay haces tú como Para- gerente? ¿Y qué haces tú como gerente? ¿Qué empiezas a pensar? Guardarlos. que en la práctica ese Guardar. promedio está malo. Ah, empiezas a guardar. No, ya tú empiezas a pensar Ajá. y decir, oye, 200,000 no es suficiente porque puedo quedarme corto en algunos casos. Entonces empiezo a tener a base. como un gap o sea, como una reserva, ¿cierto? Sí, porque uno diría que entonces el promedio está en 200, Ajá. 600, pero obviamente tenemos unas alertas en la semana 2 y en la semana 4 que obviamente son dos alertas que nos pueden ahí identificar que no con los 200 no nos va a alcanzar. Entonces habría que tener un gap como para poder sustentar esas 2 semanas que van a ser pesadas durante otras 4 semanas que lleguen. Ah, pero eso es porque tú estás viendo estos datos, ¿ves? Pero si tú no lo hubieras visto, sino que hubieras visto simplemente el promedio, ahí no te das cuenta. Sí, señor. ¿Eh? Entonces, ese es el punto clave.
¿cierto? La única forma de uno poder detectar eso es con la dispersión. Dispersión, por ejemplo, como la desviación, ¿cierto? Recuerden que hay varias formas, pero por ejemplo la más usada es la desviación típica. ¿Mm? ¿Qué significa la desviación estándar? Es lo mismo. Para calcularlo en Excel se utiliza esta fórmula que se llama desbest.m. ¿Okay? Hay dos en particular, está desbest.m y desbest.p. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, desbest.m es para muestras, ¿okay? Que es usualmente la que nosotros manejamos cuando tú tienes una cantidad de registros, es una muestra que tú tomas, ¿no? Mientras que cuando ya es una población completa, entonces es desbest.p. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Aquí. Entonces, claro, yo puedo usar desbest.m, ¿no? Y utilizo estos valores y vean el valor que me acaba de dar, ¿cierto? Eso quiere decir que más o menos tiene una diferencia de 8.000 por cada día. Muy bien. En promedio, o sea, es como una diferencia promedio, digamos, no por cada día. Recuerda que esos son como, eso es gasto por semana, ¿no? Entonces es como 8.000 por debajo, 8.000 por encima. ¿Ve? En promedio, 8.000 pesos por debajo y 8.000 pesos por encima. Mientras que si calculo lo mismo para la segunda, vea cuánto me da. ¿Sí? Entonces, véanlo bien, muchachos, ¿no? 8.000 pesos versus 77.800 pesos. Entonces, claro, vean el punto. ¿Cuál es más disperso de los dos? Y el segundo. Es más disperso. Porque, claro, hay más inestabilidad. Disperso es inestabilidad. Okay. Entonces, cuando esto ocurre, digamos, yo tengo que entonces saber, ¿no? Que aunque la fórmula es la misma, aunque matemáticamente está bien, yo debo tener la competencia de decir, hey, ya va. O sea, hay que ver qué tan dispersos están los datos, ¿no? Para ver si le creo a ese promedio o si más bien tengo que generar reservas, tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces allí empiezas tú a analizar, digamos, ese tipo de cosas y solo la desviación típica te da esa información. Profe, porque pasa, en el segundo caso es que si yo soy un gerente descuidado, Ajá. y veo que en la primera, solo me llevo el promedio y no miro el histórico, y la primera semana apenas me estoy gastando 90.000, y es viernes, el sábado me puedo exceder porque tengo en la mente que me puedo gastar 200.000, pues si no conozco la dispersión y no conozco el histórico, eso puede ser como el fallo. Exacto, pero ¿qué es lo que pasa con el histórico? Que hay veces que tú mantienes el histórico, o sea, digamos, el histórico tú a veces lo puedes ver, digamos, pero hay veces que simplemente te dan la información y ya. ¿Ve? No tienes acceso a los datos, ¿no? A menos que los pidas. Y la pregunta es también lo siguiente, fíjate, esto se ve muy bonito porque son 5 registros. Eso está muy bonito. Pero ¿y si fueran 50.000? Tuve el promedio y la dispersión. Entonces, claro, o sea, cuando son 50.000, ya ahora las computadoras, claro que te van a seguir dando la fórmula, ¿no? Cosa que antes uno tenía, o sea, era muy difícil, pero ya ahorita las computadoras te siguen dando la información. Pero eres tú el que debe pedir la desviación, estar atento, ¿cierto? Y bueno, y tener esa credibilidad. Fíjate que aunque tengas la información histórica, no es suficiente. Porque, o sea, si es 100.000 datos, 200.000, no, ahí está la información, sí, muy bonita, pero yo igualito que voy a hacer viendo yo 200.000 registros. Pues nada, yo tengo que buscar estrategias técnicas para resumir esa información. ¿Cierto?
Muy bien. Ahora, no solamente la desviación, digamos, es útil. También está algo que se llama el coeficiente de variación. Y esta parte, muchachos, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación hace una relación, pero de tipo porcentual. ¿Sí? Una relación porcentual entre estos dos señores, promedio y desviación típica. ¿Sí? Entonces, la formulita, pues claro, ya por allí se la saben, si no está en el libro de texto, es simplemente la desviación dividido el promedio. Muy sencilla la fórmula. Y listo, y es a nivel porcentual. Entonces, claro, veo que aquí me da este coeficiente de variación y el otro señor veo el coeficiente de variación que me acaba de dar. ¿Qué pueden observar ustedes allí? Profe, ¿puedes correr un poquito el Excel a la izquierda para ver los porcentajes? Ahí lo miro. No se ve. Ya va. No, ya. Espere, ya. Era yo acá la pantalla. Sí. ¿Se ve? Sí. Señor. Si no me dicen, igualito. Entonces, claro, vean este valor, muchachos, versus este valor que está aquí. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? De 28% de diferencia. Mucho, mucho. Y recuerden que eso es un porcentaje, o sea que mientras más se acerque a 100, más grande es. ¿Cierto? Entonces, un porcentaje igual. Pero digamos en este ejercicio que son tan poquitos datos se ve tanta la diferencia, pero si yo tengo unos registros 365 y da un promedio del 30%, no es que sea muy alto. Pues ahí la respuesta es que depende. ¿Eh? Depende de cómo son los registros. ¿Ok? Por ejemplo, fíjate, si tú trabajas en el ámbito de la ingeniería, un coeficiente de variación de 5% ya es alto. ¿Ve? Pero si trabajas en el ámbito de las ciencias sociales, como estamos nosotros, ¿no? En el ámbito de los negocios, 30% es normal. ¿Ve? O sea, normal, 30%. ¿Ve? Entonces depende de dónde esté trabajando y cómo son los datos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Fíjense para que conozcan esto. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Manejan historiales anuales. Entonces, todos ustedes que trabajan en empresas, pues saben muy bien que el año pasado fue así, luego este año fue así, el año siguiente. Entonces, claro, al tú tener históricos, ya puedes tener esa información del año pasado y te comparas con el año pasado. Entonces empiezas a ver, este año aumentamos nuestro promedio de productividad, muy bien, aumentamos, pero la desviación también aumentó. ¿Ve? Entonces, ¿eh? Entonces, claro, todos esos análisis se hacen de un año a otro. ¿Ok? Entonces, es una forma de comparar. ¿Cierto? Pero lo que sí es cierto es que mientras más alto es el coeficiente de variación, significa que el porcentaje, o sea, la desviación típica es más alta en función al promedio. Entonces, en este caso, véanlo bien, ¿no? En el primer caso, 4% significa que la desviación representa el 4% del promedio. Mientras que en el segundo, la desviación viene representando 38.8% del promedio. O sea, la diferencia entre ambos es alta. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le voy a tener yo mayor credibilidad? Le voy a tener mayor credibilidad al primero, ¿ven? A nivel del promedio, porque significa que la variación es pequeña en comparación con el segundo. ¿Sí? Muy bien. Especialmente para los que estén estudiando finanzas, este señor se utiliza muchísimo y sobre todo demasiado, sobre todo para la parte, digamos, de mercado de capitales. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan al tanto. Pero igual, ¿no? Igual no es necesario que sea solamente para finanzas. Es el indicador por excelencia, vamos a llamarlo así, de
para saber cómo es una dispersión en varios registros. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Ok, entonces, bueno, la idea de las medidas de resumen es esa, resumir la información. Claro, muchos de ustedes dicen, oye, profesor, pero cuando yo resumo, yo pierdo información. Y la respuesta es, tiene toda la razón. Recuerden que cuando usted resume, pierde información. ¿Cuál es la idea? La idea es, oye, saber cómo es el comportamiento de los datos, conocerlo. Aunque pierda información, estoy ganando, por otro lado, porque estoy entendiendo el comportamiento de una cantidad de registros muy grande. Ok, relación entre media, que es media aritmética, mediana y moda. No son lo mismo, ¿ok? Entonces es muy importante. Media, mediana y moda no es igual. Son tres medidas diferentes, tres fórmulas distintas, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero entre esas tres tienen una pequeña relación y es la siguiente. Cuando la mediana y la moda es más grande que la media aritmética, ¿ok? Entonces, recuerden siempre, chicos, que la media aritmética se denota con este símbolo, ¿ok? Que está aquí. Esto es media aritmética. Entonces, hay una opción cuando la media aritmética está aquí y resulta que la mediana y la moda son mayores, más grandes que la media aritmética. Cuando esto ocurre, significa que la mayoría de los registros supera a la media aritmética. ¿Okay? Entonces, en estos casos, la mayoría de los registros, supera a la media aritmética. Esta parte puede ser interesante y ya les voy a decir un ejemplo que me pasó en el ámbito empresarial sobre eso. ¿Okay? Y la otra opción, ¿no? La otra opción es que la media aritmética, véanla dónde está, y entonces la moda y la mediana son valores inferiores o más pequeños que la media aritmética. Cuando eso ocurre, entonces estamos hablando de que la mayoría de los registros son inferiores a la media aritmética. Recuerden que media aritmética es lo mismo que promedio. ¿Okay? Entonces, muchachos, cuando esto ocurre, hay algo bien importante, ¿no? Y es lo siguiente. Y esto me pasó, de hecho, hace muchos años, ¿no? Entonces, yo estaba trabajando en una empresa, ¿cierto? Una empresa, digamos, que realizaba planes de motivación para sus vendedores, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, o sea, los vendedores que más venden, les doy más premios, ¿ok? Entonces, bueno, si tú vendes tanto, pues te voy a dar más premios y más premios y más premios. Entonces, ¿qué sucede? Esa empresa en particular, cuando yo llegué, ellos dependían, pero fuertemente del promedio de ventas. Entonces, aquel vendedor que superara el promedio de ventas, entonces, excelente, ¿no? Significa que hay que darle todos los premios, ¿ok? Y aquel que no vendía mucho, pues no hay que darle nada. Ahí no hay problema. El detalle es qué pasa con aquellos sujetos que superan el promedio, pero muy poquito, o
que casi llegan al promedio, pero al final no llegaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa empresa creía, ¿no?, que era 50% y 50%. O sea, aquellas personas por debajo del promedio era 50 y aquellas personas por encima del promedio era 50. Esa empresa creía eso. Pero la verdad es que no siempre es así. Y de hecho no era así. Esa empresa en particular resulta que tenía este comportamiento, ¿no? Y la voy a anotar aquí. Vamos a ponerla así en verde. Esa empresa tenía este comportamiento. ¿Qué significa este comportamiento, muchachos? A ver, ¿qué significa? ¿Dónde está la mayoría de los vendedores? Por encima. Por encima. Pues por encima están los que más venden. No, ¿dónde está la mayoría de los vendedores? La mayor cantidad de los vendedores. Profe, el promedio está por debajo de ellos. Está por debajo. No, el promedio está aquí, pero ¿dónde está la mayoría de los vendedores? La mayor cantidad de vendedores. Inferiores a la media. Inferiores, inferiores. De hecho, yo le hice el cálculo y resulta que esa empresa 70% vendía inferior al promedio y solo 30% vendía superior al promedio. ¿Okay? Entonces, estas cosas pasan, muchachos, ¿cierto? ¿Y pasan por qué? Porque el promedio es un valor, ¿cierto? Pero no es un valor que te divide 50-50, no, señor. El valor que te divide 50-50 es la mediana, ¿okay? No es el promedio. Entonces, en ese caso, esa empresa que creía ciegamente en el promedio, porque creía que era 50-50, pues no es así. Resulta que en realidad era 70% de los vendedores vendían por debajo del promedio, ¿eh? Y 30% vendían por encima del promedio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te pones a hacer planes de incentivo a los vendedores, si lo haces sobre este valor, entonces tú lo que estás es dándole premios a este 30%. Que les hizo perder la comisioncita. No, sino más bien, o sea, más bien yo le decía que la comisión se la estabas dando nada más siempre a la misma gente, que era el 30%, mientras que el otro 70% lo que generaba era una frustración. Una frustración porque decía, no, esa meta está muy alta. Ellos nunca cumplían. Nunca cumplían. Ok. Nunca cumplían. Había 70% que no cumplía nunca. Porque tus metas eran muy altas. ¿Ok? Entonces, vean ese ejemplo, ¿sí?, como un ejemplo clave. No siempre el promedio está en la mitad. ¿Ok? No siempre. El único que sí te divide 50-50 es la mediana, pero muy diferente al promedio. Claro, o sea, digamos, lo ideal es que ambos estén cerquita, pero no siempre es así. ¿Okay? Y sobre todo a nivel de ventas, menos todavía. ¿Se entiende? Igual, claro, si tienen preguntas, me la van haciendo. ¿Ok, chicos? Bien, mientras voy borrando, seguimos. Otra medida de tendencia central son los cuartiles, ¿sí? Los cuartiles en particular, no borra esto, pero bueno. Los cuartiles en particular son medidas, ¿cierto? Pero no medida de tendencia central, sino de posición. ¿Y a qué se dedican esos cuartiles en particular? Se dedican a dividir a la muestra en 4 partes iguales. Por eso se dice cuartiles. Cuartiles divide la muestra en 4 partes iguales. ¿Cuáles son esas 4 partes? Bueno, desde el mínimo, ¿no? Aquí vamos a poner aquí, ajá. Desde el mínimo hasta el máximo,
Se divide en 4 partes. Y ahí están los cuartiles. Está el cuartil 1, cuartil 2, que viene siendo la mediana, y el cuartil 3. ¿Sí? A nivel, ¿qué hace ese valor? Te divide los que más venden, por ejemplo, de los que menos venden. ¿Cierto? O sea, aquellos que tienen mejores resultados versus aquellos que tienen resultados inferiores. Entonces, tengan en cuenta eso siempre. ¿Cuándo se usan los cuartiles? Bueno, muchachos, les comento. Veamos. Digamos que usted presenta una prueba de ingreso en la Universidad Nacional. ¿Sí? Usted presenta una prueba de ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Todos aquellos que presentan en universidades como la Nacional, como la de Antioquia, casi siempre preguntan, ¿y cuánto tengo que sacar para pasar? Y la respuesta es, no te podemos decir todavía, sino después. ¿Okay? La pregunta es, ¿por qué? Porque cuando se hacen esas pruebas, ellos tienen que ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Para entonces empezar a determinar y decir, ok, yo me voy a quedar, yo como universidad en este caso, me voy a quedar con este porcentaje de los mejores, con este 25% de los mejores. Entonces establezco un determinado cuartil y a partir de allí, entonces acepto a la gente para estudiar en la universidad. Y los que queden por debajo, pues simplemente no los acepto. Entonces, claro, quiero que vean el punto. Los cuartiles son calculados después que tienes la información, ¿okay? Que después que tienes los datos. Entonces, ¿qué significa en este caso el cuartil 3? Significa, si estamos hablando de ese examen de universidad, significa la calificación que debes sacar, ¿no? La calificación más baja que debe sacar este 25% de los mejores estudiantes. Porque estos son los mejores. ¿Por qué? Porque están cercanos al máximo. Entonces, la calificación de corte o la calificación más baja de ese 25% de los mejores viene siendo el cuartil 3. ¿Sí? Entonces, tengan eso en cuenta para precisamente interpretar, ¿no? Ese tipo de situación. Ahora bien, pero no solamente están los cuartiles, también está algo que se llama percentiles. ¿Percentiles qué es? Pues simplemente lo mismo, pero los cuartiles dividía en 4 partes, mientras que el percentil divide, pero en 100 partes. ¿Ok? Entonces, el percentil en particular termina dividiendo, ¿ok? Todo en 100 partes. Y aquí viene algo muy importante. Los percentiles, muchachos, siempre, siempre se cuentan desde el mínimo hasta el máximo. Por ende, el percentil 0 en realidad es el mínimo. ¿Ok? Mientras que el percentil 100 en realidad es el máximo. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. Ahora bien, entre el percentil 0 y el percentil 100, bueno, hay 100 opciones que tú puedes seleccionar en función a eso. ¿Ok? Y dependerá, pues, digamos, de la cantidad de datos. ¿Sí? Bien. Y cerramos con, digamos, con la parte de... Ajá, sí. En el slide anterior había una división del 20%. Qué pena, es que no sé si la tocaste o no la has tocado. A ver, ya va, espérate un minutico. Déjame regresarme. Aquí. Sí, este 20%
significa percentil 20, ¿no? Entonces veamos, ¿qué significa este percentil 20? Significa el valor máximo, ¿sí? De este 20% de los menores, ¿ok? O tiene otra interpretación, que es menores. O tiene otra interpretación, que es el valor más bajo de este 80% de los mejores. Entonces vamos a hacer un ejemplito a ver. Profe, ¿y por qué se divide ahí? La idea del percentil es generar un valor frontera. O sea, un valor que te va a dividir. Es como una frontera. Imagínense una frontera, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia. O sea, divide dos países. El percentil hace lo mismo. Divide dos zonas, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos zonas? Los menores de los mayores, ¿sí? Y claro, ¿en cuánto valor? Depende, ¿no? Por ejemplo, el percentil 20 te va a dividir el 20% de los menores y te lo va a dividir del 80% de los mayores. Entonces, es siempre, y ahí sí, anótenlo si pueden, siempre los percentiles van a arrojar valores frontera, valores que dividen, dividen en dos zonas, vamos a decirlo así, las zonas bajas de las zonas altas, ¿ok? ¿Eso cómo se calcula? Ah, muy bien. Entonces vamos a ir de una vez a lo que sería el cálculo. Entonces, para ello, voy a borrar acá y voy a irme a este ejercicio que está por aquí. Ajá. Vamos a utilizar este. Entonces, veamos este ejemplo, muchachos. Este es el ejemplo de la preparación del examen y todo eso. Entonces, veamos. Dice, se registraron las utilidades en millones de pesos de las empresas que no registraron pérdidas, de acuerdo con su tamaño. Entonces, claro, ¿qué se hizo? Bueno, aquí están las empresas según su tamaño, ¿cierto? Grandes, medianas, pequeñas y micro. Pero, digamos, aquellas que no registraron pérdidas, ¿ok? Entonces, ¿qué variable es esa? La variable es utilidad, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí, variable, utilidad. Segmentada, ay, aquí hay un aleatorio también, disculpen. Cuando vean un aleatorio, ya mandamos ahí a revisar esto, pero cuando vean un aleatorio, eso se resuelve muy fácil, eso es simplemente copiando y dándole aquí pegar valores, ¿ok? Y ya, así se va la fórmula esa horrible que nos quita el sueño. Bien, entonces, la variable es utilidad. Ahora bien, se hizo una segmentación entre grandes, pequeñas, grandes, medianas, pequeñas y micro, ¿sí? Vean que esto es una variable cualitativa, ¿ok? ¿De qué tipo? ¿Nominal u ordinal? Ordinal. Ordinal, ¿ok? Porque hay un orden, ¿eh? O sea, grandes, luego mediana, luego pequeña y luego micro. O al revés, primero micro, luego pequeña, luego mediana y luego grande, ¿eh? Bien. Pero ¿qué pasa? Bueno, en este caso me dice haya la mediana, la media, coeficiente de variación, ¿no? Y establece unas comparaciones, ¿sí? Eso es lo que me pide, ¿no? En el caso del examen, muchachos, no va a pedir todo eso, ¿no? Porque son preguntas más puntuales. Por ejemplo, interprete la media o interprete la mediana, ¿no? O le va a decir el significado y usted debe tratar de saber, me están pidiendo la mediana, me están pidiendo la moda. Entonces, por eso es que es muy importante saber qué significa cada uno de ellos. Entonces, vamos a ver. Digamos, voy a comenzar por acá. Vamos a ver, voy a colocar aquí. Voy
Voy a colocarlo así, voy a copiar esto. Aquí voy a transponer esto. Vamos a ver. Aquí, transponer. Listo. Ok. Y vamos a comenzar. Promedio. Entonces, ¿qué pasa? Promedio es lo mismo que media aritmética, ¿cierto? Ya yo me sé la ecuación. Sería promedio. Y sería de este señor. Aquí viene algo importante, muchachos. Yo en Excel, siempre y cuando las celdas estén vacías, yo puedo seleccionar más allá. Puedo seleccionar esto sin problemas y me calcula el promedio. Pero ojo, siempre y cuando estén vacías. Porque si yo coloco un 0, la gente dice, no es lo mismo, está en 0. No, vean qué ocurre con el promedio. El promedio cambió solamente por haber colocado 0. Entonces, muy importante, digamos, puedo seleccionar más, pero debo tener mucho cuidado, ¿ok? Para colocarlo, que no exista un 0 por allí. Bien, lo mismo puedo hacer con la otra, promedio, ¿no? Puedo hacer lo mismo con las pequeñas. Y con las micro. ¿Ok? Entonces ahí tengo el promedio. No hay ningún problema. Puedo calcular cosas como la desviación. O la mediana. ¿Cierto? O, y ahí vamos, lo que me estaba diciendo, los cuartiles. Puedo calcular, por ejemplo, cuartil 1. O un percentil como un percentil 10. Vamos a llamarlo así. ¿Ok? Organicé las columnas grandes. Esa parte de columnas grandes, Eleni, es simplemente como hay una fórmula de aleatorio que ya la mandé a quitar, pero parece que quedó esa por allí. Entonces, claro, cuando existan esas fórmulas que nos quitan la vida, entonces le damos copiar y después aquí en pegar le damos a la flechita y seleccionamos esta que dice valores. ¿Okay? Entonces allí se borra cualquier fórmula que esté por allí. Bien, entonces fíjense, yo puedo calcular el promedio, puedo calcular la desviación, puedo calcular la mediana. Vean que la fórmula de mediana en el caso de Excel es muy sencilla, se llama mediana. Igual puedo hacerlo con la moda, ¿cierto? Mediana. Y vean por favor que en el caso de desviación, media aritmética, mediana, todas esas fórmulas te da un solo valor, solo uno. Pero ¿qué sucede con los cuartiles y con los percentiles? ¿Qué ocurre con esos señores? Resulta que con los cuartiles no es 1. Cuartiles son 3. ¿Ve? Entonces, tú tienes que ver, bueno, cuál vas a calcular, ¿no? Entonces, pues dependiendo del caso, allí usted, dependiendo del caso, usted agarra en el cuartil y usted dice, bueno, voy a calcular el cuartil 1. ¿Listo? Entonces no hay problema. Busco la fórmula que se llama cuartil. ¿Ve? ¿Y cuál cuartil? Bueno, en este caso, cuartil INC, que son el que normalmente utilizamos. Cuartil INC. Entonces, en este caso, si estoy en grandes, será cuartil INC, selecciono los datos y luego le coloco punto y coma y vean lo que me despliega, muchachos. Vean, por favor. Te dice de una vez que el cuartil 0 es el mínimo, el cuartil 4 es el máximo. Ya de una vez te lo dice. Y te dice que si colocas 1, cuartil 1, es lo mismo que decir percentil 25.
Y el cuartil 3 es lo mismo que decir percentil 75. Mientras que el cuartil 2 es lo mismo que decir la mediana. Entonces, claro, es que para que vean que es lo mismo. Entonces, en este caso voy a colocarle 1. Y me da este valor. Ahora yo les pregunto, muchachos, para que lo vayan pensando, ¿qué significa 1889? Entonces váyanlo pensando mientras voy haciendo las otras fórmulas aquí. Es el valor más alto del 25 y el más bajo del 75. Ajá. Bien, pero ¿25 qué? ¿Cómo es eso del 25? 25% de todos los datos. 25% de las empresas grandes. Ajá. ¿Pero de cuál? ¿Cuál 25%? Pues De usted las dice, grandes, ¿no? ajá, pero 25%, no sé, central. Las pérdidas. De las utilidades. De las utilidades. De las primeras 25, del primer 25%. Ajá, por allí va, bien. Del primer ¿Cómo es eso cuartil. cómo es eso del primer 25? ¿Cómo es eso? Entre 0 y 25%. Ok, sí, pero un poquito mejor. O sea, está bien lo que estás diciendo, pero un poquito mejor, vamos que... Los mejores ingresos, los primeros 25% de mejores ingresos de las empresas grandes. De la muestra. Los mejores 20... Ajá, ¿el mejor ingreso de quién? De las De la empresas grandes. muestra. De la muestra. Pero, ¿cuáles empresas grandes? Porque, o sea, recuerden bien lo que vimos aquí. Vean, ¿eh? Vean lo que vimos acá. El cuartil es una frontera que te va a dividir dos zonas. Si tú te quieres enfocar en las empresas que tienen menor utilidad hacia el mínimo, o si te quieres enfocar en las empresas que tienen mayor utilidad, o sea, que están hacia el máximo. Entonces, ¿cómo sería la interpretación? O sea, que es el 25% de las empresas que dan el mínimo de ingresos. El 25%, no, porque o sea, estarías diciendo que es un No, no. porcentaje. Profe, ese valor es la utilidad más alta. Ajá. Entre las menores, las que menos tuvieron utilidad. Ok. Pero falta, pero ¿cuánto más? O sea, el porcentaje falta, ¿no? Pero es que solo estamos analizando el cuartil 1. Entonces, claro, vean el punto, muchachos. Vean que, claro, muchos dicen, oye, profesor, no es fácil. No es fácil en el sentido, digamos, al principio no es sencillo porque hay que ubicarse en qué zona estás. Vean, aquí le dice el gráfico. El cuartil 1 divide, ¿ok?, a la muestra en dos zonas, ¿ok? Es una frontera. Tenemos el 25% y por otro lado tenemos el 75%. ¿Ok? Entonces, tenemos el 25%, pero recuerden que aquí está el mínimo. ¿Ok? ¿Sí? Y por otro lado tengo el 75%, pero recuerden que aquí está el máximo. ¿Sí? Entonces, el cuartil 1 es este valor frontera, este valor que está aquí. Entonces, vuelvo otra vez. Vamos a resaltar a este señor, aquí en verde. 1889. ¿Qué significa? Si lo vemos del punto de vista del 25, de este 25, ¿qué significa 1889? Profe, no es el valor máximo del mínimo y el valor mínimo de lo máximo. Bueno, sí, pero eso del máximo, del mínimo, no como que confunde, ¿no? O sea, no hay otra manera mejor de decirlo. Es el límite del 25% de la muestra. El límite, pero ¿cuál límite?
Profe, es el valor cuartil. máximo de lo Es el valor máximo, ajá. Vamos a comenzar por ahí. Es el valor máximo. Ok, ¿el valor máximo de lo quién? mínimo del 25%, No, ¿el valor máximo de quién? del las mínimo, utilidades. de lo mínimo. Del primer cuartil. Vamos que sí se puede, vamos. De las empresas que menos gana, de las grandes, el 1889 es el valor más alto de esas empresas, la utilidad. Ajá, 1889 es el valor más alto de la utilidad o la utilidad más alta, ¿sí? Del 25% de las empresas que tuvieron menor utilidad, ¿ok? De las empresas grandes que tuvieron menor utilidad. Entonces, véanlo bien, muchachos, ¿sí? 1889 es la utilidad más alta, ¿sí? Más alta, que tuvo ¿quién? Que tuvo, en este caso, el 25% de las empresas grandes con menor utilidad. ¿Okay? Porque es esta zona del 25 las que tuvieron menor utilidad. ¿Okay? Entonces, claro, el cuartil 1 viene siendo ese valor frontera. ¿Okay? El valor máximo de ese 25% que tuvo una utilidad más baja. ¿Okay? Entonces, esa es, digamos, una de las formas de interpretar el cuartil 1. ¿Sí? Pero esa es una forma, ¿ve? Basándonos en el 25, que es el bajo. Ahora les pregunto, ¿cómo será la otra interpretación, pero basándonos en el 75? Es el valor mínimo. Ajá, muy bien. ¿El valor mínimo de qué? Del 75% de las empresas. De las empresas que tuvieron Que mayor tuvieron. utilidad. Muy bien, las empresas grandes que tuvieron mayor utilidad. Entonces, la otra forma de interpretar es la siguiente. 1889 es la utilidad más baja, la utilidad más baja que tuvo el 75% de las empresas grandes que tuvieron una mayor utilidad. Entonces, claro, las mejores empresas, las empresas que tuvieron mejores utilidades. Entonces, pero el valor más pequeño de ese 75% es 1.885 millones de pesos, que es el valor frontera. ¿Sí? Profe, Adelante, dígame. quizás en estadística no sea tan difícil sacar los datos porque Excel nos ayuda. Es más difícil la interpretación correcta de los datos. Sí, es verdad. De hecho, esa es la parte, digamos, más importante, porque eso sí no lo hace ninguna máquina. Ahí es donde entran ustedes. Sí, esa es la competencia, digamos, que queremos desarrollar, ¿cierto? Entonces, una máquina puede sacar los cálculos, pero la interpretación, digamos, tenemos que hacerla nosotros. Es como para toma de decisiones, ¿no? De tomar una buena decisión o una mala decisión. Así mismo es. De hecho, o sea, estadística, el punto final de la estadística es toma de decisiones. Porque claro, una vez que ya tú tienes toda esa información, entonces es cuando tú tomas la decisión, dependiendo ahí del escenario. Bien, muchachos, entonces vamos a cerrar con el percentil. Aquí cambié, ¿ok? En vez de percentil 10, le puse percentil 90. Profe, una duda. Dígame. ¿Por qué en las medianas, si no tenemos ningún valor con decimal, el cuartil nos arroja un decimal? Ya va, ¿en dónde? ¿En el cuartil o en la mediana? En el cuartil. El cuartil puede dar decimal, sin problema. No, en las medianas empresas y en las microempresas da decimal y no hay decimales. Sí, sí, puede dar. Puede dar pero porque... si en los datos que nos dan no hay ningún decimal, no importa.
no importa, exacto. Eso fue lo primero ahí que dijimos, ¿no? O sea, Sí. aunque yo tenga datos discretos, sí, esos son datos discretos, porque son datos que no hay decimales, ¿ok? Entonces, aunque yo tenga puros datos discretos, la media aritmética, la mediana, el cuartil, todos esos valores pueden darme decimales, ¿no? Y no significa que esté mal, ¿eh? O sea, al final, todas esas medidas que estamos calculando son medidas de resumen, ¿eh? Y es lógico que tengan decimales, porque al final lo que te da es una visión, digamos, resumida de la información. Y bueno, te lo da con decimales. ¿Eh? Entonces, muchas personas, por ejemplo, yo he escuchado mucho que dice, ¿cómo tú vas a decir que en promedio llegaron 12.5 personas? Tú no puedes decir eso. No, 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 sí lo puedes decir, ¿eh? Porque es un promedio, ¿eh? O sea, no estás diciendo que llegaron 12.5, estás diciendo que en promedio, ¿eh? Llegan, ¿eh? 12 personas y media, ¿eh? Pero en promedio, o sea, es un indicador, es una fórmula, ¿no? Es un valor, digamos, de tendencia que al final estás calculando. ¿Okay? Entonces no le tengan miedo a los decimales, así las variables sean discretas, no hay problema con eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno trata de cambiar la forma de decirlo. Por ejemplo, llegan 12.5 personas por cada hora. Entonces, si yo voy a escribir, no sé, un texto en el periódico, yo no voy a decir 12.5 personas por cada hora, sino que digo, llegan 25 personas por cada 2 horas. ¿Eh? Entonces, al final estoy diciendo lo mismo, pero estoy tratando, digamos, de suavizar para la opinión pública. ¿Ok? Entonces, lo que quiero indicarle con esto es que los decimales no son malos. De hecho, la estadística usa decimales, digamos, para todo. ¿Eh? Claro, cuando vayamos a decir o para exponer algo, listo, si tenemos que, bueno, depende, o sea, yo soy de los que creo que hay que usar los decimales, ¿eh? Pero, digamos, se pueden usar sin problema. ¿Okay? Bien, percentil 90. Percentil 90 se usa la fórmula percentil. ¿Ok? Y en este caso, percentil INC, así como era cuartil INC, percentil INC. Y aquí está. Lo que hago es seleccionar los datos, luego le coloco punto y coma y debo colocarle un valor. Ese valor debe estar entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, si coloco 90 solo, me va a dar un error. Véanlo, ¿eh? Me dio un error porque coloqué 90 solo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo colocar 0,90. Exactamente. Punto 90 y ahí sí me da un valor. O colocar 90 pero con el símbolo de porcentaje. ¿Eh? Entonces, claro, si coloco el símbolo de porcentaje, te da el valor, o colocar 0.90. Cualquiera de las dos opciones. ¿Ok? Entonces, bueno, mientras voy haciendo las otras fórmulas, por favor, dígame qué significa ese 6.954.8. ¿Qué significará eso? Que es el valor, la utilidad más alta del 90% de las empresas. No. Ok, la utilidad más alta del 90% de las empresas con menor desempeño, ¿verdad? O las empresas más bajas, ¿ok? Entonces, es la utilidad más alta del 90% de las empresas grandes con menor desempeño. ¿Eh? Así es. ¿Y cómo sería la otra interpretación? La más baja del 10% de las empresas. Ajá.
sería la utilidad más baja, pero ¿de cuál 10%? ¿Qué más gana? Pues que más utilidad tiene. Ay, perdón. Las que más utilidad tienen. Vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué pasa en el percentil 90, muchachos? Pasa esto. Yo tengo por aquí, por un lado, tengo 90%, ¿ven? Por eso es que el percentil 90, y por el otro lado, tengo un 10%. Ahí está. Por supuesto que aquí está el máximo, aquí está el mínimo. Y el percentil 90 es esta frontera. Entonces, listo. Será, percentil 90 es este señor que está aquí. Profe, Dígame. en esencia no es casi lo mismo que el cuartil, con la diferencia que el cuartil nada más nos va a dejar dividir en cuatro partes, en cuatro partes del 25%, pero el percentil nos lo deja dividir en cualquier, del 1 al 100. Exactamente. Pero la lectura es la misma, lo que cambia es como el porcentaje de la lectura. Exacto. Al final es exactamente igual. Entonces, claro, ¿qué pasa? Digamos que a ti te digan, oye, tú trabajas en la Cámara de Comercio y entonces tú dices, yo trabajo en la Cámara de Comercio y la verdad quiero invitar, ¿no?, al 10% de las empresas grandes, ¿ok? De las empresas grandes pero al 10% que tuvo mayor utilidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué haces tú? ¿A cuáles empresas vas a seleccionar? De las que tuvieron ese valor hacia arriba. Exactamente, así mismo es. Entonces seleccionas aquellas que tuvieron una utilidad de 6.954 millones hacia arriba. Todas las que superan esa cantidad, invítalas. Todas las que superan esa cantidad, porque están hablando del 10% de las que del mejor desempeño. Exactamente así es, muchachos. ¿Sí? Bien, muchachos, fíjense, para cerrar por hoy, quiero que vean algo. Este es el promedio, ¿no? Vean este promedio de microempresas. ¿Sí? Voy aquí a colocarle esto, voy a colocarlo así y lo voy a resaltar acá. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué significa 217,31? ¿Qué significa? Pero sin usar la palabra promedio. Entonces piénsenlo allí. ¿Qué significa este valor? Pero sin usar la palabra promedio. Yo sé que es el promedio, pero sí. ¿Qué significa? ¿Qué interpretación es sin usar la palabra promedio? Es la media aritmética. Bueno, pero imagínate a un dueño decirle, mira, esta es la media aritmética. Ah, ok. Okay, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que más, pues es la utilidad más repetida? No, más repetida en la moda. Es el resultado. Como la constancia, ¿o qué? ¿Cómo? Adelante. No, es que sin usar promedio es imposible. Es la utilidad. Es la utilidad de la gran mayoría de las microempresas. No, porque gran mayoría significa mayor frecuencia y eso en tal caso sería la moda. ¿La utilidad más constante o qué? Más constante, pero no hay constante ahí, simplemente, o sea, esto varía, ¿no? Por eso, más constante del promedio. No. Bueno, es muchachos. El resultado de la suma de todas las utilidades dividida el mismo número de participantes. Claro, esa es la forma de cálculo, ¿no? Así se calcula, pero igual no es una interpretación como tal, ¿no? Entonces veamos, muchachos, ¿qué significa?
pues significa lo siguiente, y tomen esto, o sea, tomen atención porque es bien interesante y no todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué significa 217,31? ¿No? Es el promedio para microempresas. Y todo el mundo lo dice así clarito. Ah, no, mira, el promedio de las utilidades para microempresas es 217,31. Y lo dicen así y todo el mundo entiende. Pero ¿cuál es el verdadero significado del promedio? En realidad es el siguiente. Significa que si todas las microempresas tuvieran la misma utilidad, yo sé que eso no es así, pero si en tal caso todas las microempresas tuvieran la misma utilidad, entonces esa utilidad sería de 217,31 millones de pesos. Entonces, el promedio hace un supuesto de que todos sean iguales. Entonces, cuando tú dices, yo gasto en promedio 200,000 pesos a la semana, significa que si tú gastaras lo mismo todas las semanas, que sabemos que es imposible, pero bueno, pero o sea, si tú gastaras lo mismo todas las semanas, entonces gastarías 200,000 pesos. Y aquí estaría diciendo que si todas las microempresas tuvieran la misma utilidad, debería ser 217,31 millones de pesos. ¿Sí? Pero eso sí suena muy real. Bueno, pero eso es lo que hace el promedio, ¿no? El promedio hace ver como que todos sean iguales, entonces, ¿cuál debería ser ese valor, ¿no? Que hace que todos sean iguales, ¿no? De hecho, ahí, bueno, no es un chiste, ¿no? Sino que es un comentario. Un profesor amigo mío decía que el promedio es una medida socialista, o sea, bajo el supuesto de que todos sean iguales, entonces, tal cosa, ¿no? Entonces, digamos, eso mismo es lo que ocurre aquí. O sea, es una medida que hace un supuesto, ¿ves?, de que todas sean iguales. Sabemos que eso no es así, sabemos que no, pero es irreal. Sí, pero igual te da a ti una referencia, ¿ok?, de cuánto será, cuánto es el valor, digamos, que puede estar en todas. ¿Okay? Bueno, muchachos, eso era técnicamente todo lo que tenía para hoy. No sé si tengan alguna inquietud, duda. De eso es el quiz. Bueno, pues de allí más o menos va a salir. Sí, o sea, no lo ganamos. Pues claro, No, o sea esa que la risa, pregunta no va a esa ser. risa lo bien que no dice mucho. Ah, pero es que ese quiz tampoco está tan difícil, oiga. No, yo no sé si... Adelántenos los 10 primeros puntos del quiz, pues a ver si está. Bueno, eso lo van a ver a partir del día sábado. Ese sí lo van a ver. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al trabajo que tenemos que entregar. Ajá. Pero no sé si de pronto ya lo hablaron porque entré un poquito tarde a la clase. Pues no hemos hablado del trabajo, así que tranquila. En las opciones dice que lo podemos entregar en Word o en Excel, pero tenemos que aplicar las normas APA. Bueno, digamos a la parte de las referencias bibliográficas, pues sí, ¿no? Pero de todas maneras yo no soy muy tranquilo, que yo no soy de los que, o sea, tan estricto con las normas APA, ¿ok? Entonces no se preocupen, pero sí es importante, digamos, que tenga una estructura, ¿sí? O sea, no es, o sea, tiene que existir una portada, tiene que haber, digamos, la estructura que le solicitan y, por supuesto, me imagino, o sea, introducción, conclusión, ¿no? Y la parte de las referencias. ¿Sí? Esa estructura sí. Ahora bien, ya que si citaste aquí, no citaste, de eso no se preocupen mucho, que eso no va a haber mucho, o sea, no se va a evaluar eso, ¿ok? Profe, si nosotros lo estamos como adjuntando en Word, nosotros estamos pegando como los gráficos que nos da, pues como en imágenes, así debe ser, tablas y todo, o solo enviamos análisis. No, tienen que estar las dos.
Tiene que estar los gráficos, por supuesto, tablas, ¿no? Dependiendo del caso. Formato Excel. O si van a calcular los valores y la interpretación. Esa parte es muy importante, ¿sí? O sea, no se ponga, está mandando cuadros y eso sin interpretar. Creo que hay un punto que es la reflexión. Esa reflexión ahí es más que todo con lo que actualmente se vive en el país, digamos, con el proceso de internacionalización con las empresas. ¿Puede ser eso? Puede ser, claro, Ok. claro. Pudiera ser perfectamente, sí, señor. ¿Ok? Y es un poco más del punto de vista del entorno, ¿ok? Entonces, claro, muchos a veces me preguntan, ay, profesor, pero sí, porque estadística no es solamente saque fórmula y ya, no, 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 hay que comprender el entorno, hay que interpretar, entonces, digamos, esa parte es muy importante, porque todo lo demás te hace la máquina. ¿Ok? Ujú. Profe, tiene que usar la referencia bibliográfica porque esa frase es mía. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, muchachos, entonces, para cerrar aquí por hoy, vamos a hacer el Kahoot, ¿cierto? Entonces, hay 18 conectados. Oye, buenísimo. Excelente. Entonces, espero que el Kahoot de hoy sea bien interesante. Ya saben cómo entrar, kahoot.it, ¿ok? .it. Entonces, recuerden. Profe, qué pena, yo no, ¿qué es eso de Kahoot? Ok, bueno, muchachos, fíjense. Para los que están iniciando, les comento, entren a Google, por favor, y van a colocar Kahoot, así como se escribe, ¿no? Así mismo, le van a colocar aquí en Google y van a entrar a este que dice Play Kahoot. Van a entrar allí, por favor, ¿cierto? Cuando entren, le va a aparecer una pantalla como esta y le va a pedir un PIN. ¿Ok? Ya se los digo, ya les digo ya el PIN, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Van a colocar en esta pantalla, van a colocar su PIN, van a colocar su nombre y luego, por aquí por Zoom, van a ver 5 preguntas, ¿ok? Que bueno, usted la va a ver por Zoom, pero la va a responder por allí, por la pantalla donde colocó el PIN, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí estamos. Ok, ya les digo el PIN correspondiente, muchachos. Ay, profe, espera que no ha entrado. Tranquila, tranquila que apenas esto está cargando. Voy a detener aquí la grabación.